Ella arregló mi velo con tanta ternura que por un instante pensé que el mundo finalmente me estaba devolviendo algo bueno. Sus dedos temblaban ligeramente, pero su sonrisa era firme, serena, casi maternal. Me miró como quien admira una obra terminada y susurró: «Estás hermosa, mi niña». En ese momento no vi la sombra detrás de sus palabras, no sentí el frío que estaba a punto de envolver mi piel. Solo sentí amor, o al menos lo que yo creía que era amor. Y eso fue suficiente para bajar la guardia. La iglesia estaba decorada con girasoles, mis flores favoritas, y un aroma a vainilla flotaba en el aire. Había niños corriendo entre los bancos, música suave tocando al fondo, y mi futuro esposo esperándome al final del pasillo con ojos llenos de emoción. Yo era la protagonista de ese día. Cada paso con mis tacones blancos resonaba como una promesa de felicidad. Pero en cada esquina de esa iglesia también había silencio. Un tipo de silencio que no entendí hasta que fue demasiado tarde. Mi madrina de boda, Irene, había estado a mi lado desde que llegué a los Estados Unidos. Me acogió en su casa, me ayudó a conseguir mi primer trabajo limpiando casas, me enseñó a usar el transporte público, incluso me dio su cama durante los primeros meses que pasé durmiendo en su sala. Nunca le pregunté por qué lo hacía, solo agradecí. Ella decía que éramos familia aunque no compartiéramos sangre. Me llamaba su hija americana, como si el destino nos hubiera cruzado para llenar los vacíos que otras personas dejaron. Durante años, creí ciegamente en ese lazo. Compartíamos cenas, chismes, problemas. Me acompañó cuando me enfermé, cuando lloré por amor, cuando conseguí mis papeles temporales. Yo la cuidé cuando tuvo una operación en la pierna. Le cocinaba sopa, le limpiaba la casa, le lavaba la ropa. Era recíproco, era profundo. Al menos así lo veía yo. Por eso, cuando me pidió ser mi madrina, ni lo pensé. Era lógico. Nadie conocía mi historia como ella. Nadie había estado tan presente. Irene no solo aceptó, lo celebró como si fuera su propio logro. Dijo que se encargaría de todo, que yo no debía preocuparme por nada, que este era mi momento de brillar. Lo que tú no tuviste allá en Brasil, lo vas a tener aquí. Yo te lo voy a dar, me dijo, y le creí. Porque la fe ciega es lo más peligroso que una mujer enamorada puede cargar. El día de la boda comenzó como un cuento. Desperté antes del amanecer, con el corazón acelerado, las manos sudorosas y una sonrisa tan grande que me dolía la cara. Irene ya estaba en la cocina, preparando café y unas tostadas con mantequilla, cantando bajito una canción que solía tararear cuando limpiábamos juntas. Me abrazó por la espalda y dijo: «Hoy es tu gran día. No vas a olvidar nunca lo que va a pasar hoy». Yo reí, pensando que hablaba de lo bonito que sería todo. Pero sus palabras eran un mensaje encriptado, una advertencia que solo entendería después. En la habitación donde me vestí, cada espejo me devolvía la imagen de una novia feliz. Irene peinó mi cabello con tanta dedicación, como si estuviera esculpiendo algo sagrado. Me puso el velo y me besó en la frente. «Estás perfecta», dijo. Y fue justo ahí, en ese susurro entre el velo y el perfume, cuando me lo dijo. «Está hecho». Su voz era firme, pero con una dulzura artificial. Yo pensé que hablaba del maquillaje, del peinado, de todo el esfuerzo que habíamos puesto. Pero no, estaba hablando de otra cosa, algo que me cambiaría para siempre. Caminé hacia el altar sin sospechar nada. Todo era alegría, sonrisas, fotos, flores, aplausos. Daniel me esperaba con una mirada que me hacía temblar. Era el hombre que me amaba. El hombre con quien soñaba formar una familia, tener hijos, crecer vieja de la mano. Cuando llegué a su lado, él me susurró: «Te amo», y yo sentí que nada podía salir mal. No con él, no con Irene, no ese día. El sacerdote comenzó la ceremonia y todo se volvió borroso entre lágrimas y emoción. Los votos, los anillos, las miradas, todo tenía un sabor a eternidad, hasta que llegó el momento del beso. Ese instante donde todo se sella, donde el amor se confirma ante todos, donde comienza la vida nueva. Y fue ahí, justo ahí, cuando lo escuché. Unos pasos firmes, secos, que retumbaban como tambores de guerra sobre el mármol del pasillo. 4 hombres, trajes oscuros, placas en el pecho. Uno de ellos levantó la voz con autoridad. «Camila Soares,
Tiene que acompañarnos. Tiene una orden de detención pendiente con inmigración. La iglesia enmudeció. Daniel gritó mi nombre. Mi madre, que vino desde Brasil, se desmayó. Irene solo me miró. No hubo gritos en su boca. No hubo sorpresa. Solo un silencio satisfecho. Un silencio que dolía más que 1000 insultos, porque en ese silencio cabía toda la verdad. Mis piernas fallaron. No entendía. No podía entender. Estaba casándome. Era mi boda. ¿Cómo podían estar ahí? ¿Cómo sabían mi nombre completo, mi estatus, mi dirección? ¿Cómo sabían exactamente a qué hora estaría yo de pie frente al altar, vulnerada, feliz, desprevenida? Una lágrima rodó por mi mejilla mientras los agentes me escoltaban. Aún llevaba el velo, aún olía a jazmines. Mi vestido blanco rozaba el suelo con cada paso, manchándose con la realidad. La gente murmuraba, algunos grababan. Y yo, en medio de todo, solo pensaba en una frase: está hecho. Me subieron a una camioneta negra, con ventanas polarizadas. Daniel intentó alcanzarme, pero lo detuvieron. Me pidió que no me asustara, que encontraría una manera de resolverlo. Yo solo pude mirarlo una vez más, tratando de grabar su rostro en mi memoria antes de desaparecer, porque eso era lo que estaba pasando. Estaba desapareciendo. Dentro del vehículo, uno de los agentes me entregó un sobre. No lo abrí de inmediato. No podía. Solo podía llorar. Pregunté: ¿quién me denunció? Nadie respondió. Pero cuando por fin abrí el sobre, entre los papeles legales había algo que me heló la sangre. El nombre de contacto de emergencia que figuraba en la solicitud era Irene. Su número, su dirección, su firma. Ella había sido quien entregó mis datos. Ella había sido quien notificó mi presencia. En el altar donde debía comenzar mi nueva vida, ella me enterró viva. Mi corazón latía como si intentara escapar de mi pecho. Quería gritar, quería arrancarme el vestido, quería retroceder el tiempo, pero todo ya estaba sellado. Y en ese momento, sentada en el asiento trasero de esa camioneta federal, con el velo aún en mi cabeza y el aroma del ramo marchitándose entre mis manos, supe que ese día no era mi boda, era mi sentencia. Si esta parte de la historia te tocó el corazón, cuéntanos en los comentarios qué sentiste o qué habrías hecho tú. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte más relatos reales como este. Me llamo Camila Soares, tengo 34 años y nací en un pequeño pueblo del interior de Brasil que casi nadie sabría ubicar en un mapa. Un lugar donde la tierra es roja, el sol castiga sin piedad y los sueños suelen morir antes de florecer. Crecí entre gallinas, plantaciones de yuca y noches de apagones. Allí, aprender a sobrevivir es más importante que aprender a soñar. Mi madre vendía dulces en la calle y mi padre trabajaba en una carpintería improvisada detrás de la casa. Éramos pobres, pero teníamos dignidad. Mis recuerdos de infancia son una mezcla de juegos con tapas de botella, arroz con frijoles racionado y oraciones nocturnas para que la lluvia no destruyera el techo de hojalata. Nunca hubo lujos, nunca hubo certezas, solo el deseo constante de que un día algo cambiara. A los 19 años, decidí que no podía vivir esperando milagros. Vi partir a varias chicas del pueblo rumbo a Estados Unidos. Volvían después de años, con ropa bonita, celulares caros y una mirada que mezclaba nostalgia con orgullo. Yo quería eso. Quería sentir que mi vida valía algo más. Vendí lo poco que tenía, pedí ayuda a una tía lejana que vivía en São Paulo, y con la bendición temblorosa de mi madre, crucé la frontera con una maleta prestada y un corazón lleno de ilusiones. Llegar a Nueva Jersey fue como aterrizar en otro planeta. Todo era rápido, ruidoso, gigante. Al principio me sentí pequeña como un punto en medio de un mar de desconocidos. No hablaba inglés, no entendía las señales y el frío del primer invierno me hizo llorar todas las noches bajo una manta prestada. Dormía en un colchón inflable en la sala de una amiga de una amiga. A veces trabajaba limpiando casas, otras lavando platos en restaurantes donde nadie sabía mi nombre. Fue entonces cuando conocí a Irene, una mujer de unos 50 años, también brasileña, que me fue presentada como un ángel para las recién llegadas. Ella te va a ayudar, ya verás. Irene es buena gente,
me dijeron. Y sí, lo fue, al menos al principio. Me recibió con los brazos abiertos, me ofreció un cuarto pequeño en su casa, me ayudó a encontrar trabajos estables y me enseñó los trucos básicos para sobrevivir aquí. Cómo llenar una declaración falsa de impuestos, qué decir si la policía me detenía, cómo evitar lugares donde ICE solía patrullar. Irene sabía todo. Era como una enciclopedia viviente de la vida ilegal en Estados Unidos. En poco tiempo, desarrollamos una relación casi familiar. Ella decía que yo era como una hija que la vida le debía. Yo la trataba con respeto, admiración y mucha gratitud. Cocinábamos juntas, veíamos telenovelas, hablábamos de nuestras raíces. Irene hablaba con amargura de su pasado, de las traiciones que sufrió, de cómo su familia en Brasil se olvidó de ella apenas dejó de enviar dinero. Me confesó que había perdido a una hija cuando era joven y que desde entonces había decidido proteger a otras mujeres como yo. Yo escuchaba en silencio, conmovida, y le prometía que jamás sería una ingrata más en su vida. Durante años compartimos techo, risas y lágrimas. Cuando logré ahorrar lo suficiente para alquilar mi propio apartamento, ella me ayudó a mudarme. No estaba contenta, lo noté, pero lo disfrazó con consejos. Que no olvidara dónde comí primero, que la libertad tiene precio, que la soledad puede ser más cruel que la pobreza. Palabras que en su momento tomé como advertencias sinceras, pero que hoy sé que eran otra cosa, un tipo de celos, un apego disfrazado de cuidado. Con el paso del tiempo encontré estabilidad. Comencé a trabajar como asistente de una señora mayor. Limpiaba su casa 3 veces por semana, cocinaba para ella, la ayudaba a ir al médico. Era un trabajo agotador, pero me sentía útil. Empecé a enviar dinero a mi madre, a comprar cosas que nunca había tenido. Mi primer celular nuevo, mi primer abrigo de marca, mi primera cena en un restaurante que no fuera de comida rápida. Eran pequeñas victorias, pequeñas conquistas que para mí significaban todo. Fue en uno de esos días, haciendo compras en un supermercado local, que conocí a Daniel. Él era el gerente del área de frutas y verduras. Me ofreció ayuda para cargar unas bolsas pesadas y comenzó a hablarme en un español amable. Descubrió que era brasileña y me dijo que su madre era puertorriqueña, su padre dominicano. Nos reímos de nuestras mezclas latinas. Desde ese día, cada vez que iba al mercado, él encontraba una excusa para hablarme. Me regalaba manzanas, me enseñaba recetas con plátanos, me preguntaba si estaba bien. Y yo, sin darme cuenta, empecé a esperarlo. Después de varios meses, me invitó a salir. Fue a una feria de comida latina. Comimos empanadas, bailamos bajo las luces de colores y nos reímos como adolescentes. Daniel tenía una bondad que yo no conocía en los hombres. No me presionaba, no me exigía nada, solo me acompañaba, me escuchaba, me respetaba. Era un hombre sencillo, con una familia grande, trabajadora, que me acogió como una más desde el primer día. Cuando le conté mi situación migratoria, no se sorprendió. Solo dijo, vamos a ver cómo lo resolvemos juntos. Su apoyo fue incondicional. Me presentó a su abuela, una mujer que me recordaba a mi madre, me llevó a misa, me enseñó a hacer mofongo. Comenzamos a planear un futuro, tal vez casarnos, tal vez adoptar un niño, tal vez abrir un pequeño negocio. Todo parecía posible con él a mi lado. Y cuando finalmente me pidió matrimonio, supe que mi vida había cambiado. No por el anillo, que era modesto pero hermoso, sino por la forma en que lo hizo. Se arrodilló en el parque donde tuvimos nuestra primera cita. Sacó una caja diminuta y me dijo, quiero que seas mi familia, la que elijo todos los días. Yo lloré, temblando, y dije que sí. La primera persona a la que llamé fue Irene. Su reacción fue confusa. Dijo que estaba feliz, pero su voz no sonaba como antes. Aún así, insistió en que quería ser parte de todo. Se ofreció para ayudar con los trámites, con la boda, con los preparativos. Dijo que no necesitábamos gastar en wedding planner, que ella se encargaría de todo. Ese día tiene que ser perfecto, Camila. Tú me diste una segunda oportunidad de ser madre. Ahora me toca a mí devolverte algo. Yo acepté, porque confiaba, porque aún creía en la historia que habíamos construido, porque me costaba imaginar que una mujer que me había salvado pudiera también ser quien me destruyera. Lo que no sabía
Lo que no podía ni siquiera imaginar era que en medio de esos abrazos, de esos consejos y de esas promesas, ella ya estaba tejiendo una red, un plan, una traición que se camuflaba entre encajes, flores y sonrisas. Y todo comenzó en el momento más feliz de mi vida, justo cuando pensé que finalmente tenía un lugar, una familia, un hogar. Lo conocí un martes por la mañana, en el pasillo de productos frescos del supermercado donde hacía mis compras habituales. Llevaba un uniforme verde oliva, con el logo del mercado bordado en el pecho y una sonrisa tímida que apenas se asomaba detrás de una mascarilla quirúrgica. Estábamos en plena pandemia, y yo buscaba plátanos maduros para una receta que había aprendido a preparar para la señora a la que cuidaba. Él me vio luchar con las bolsas, acercó su carrito y me dijo en un español sorprendentemente suave: ¿Le ayudo, señorita? No tenía intención de entablar conversación con nadie, mucho menos con un hombre desconocido, pero algo en su tono me desarmó. Asentí con la cabeza y le agradecí. Me ayudó a pesar los productos, me hizo un par de bromas sobre lo mal que los gringos escogían las frutas latinas, y luego desapareció. Me quedé pensando en él más tiempo del que me habría gustado admitir. Había algo en sus ojos, algo cálido, confiable, como si ya lo conociera de otra vida. La segunda vez que lo vi, me saludó por mi nombre. Lo había leído en la etiqueta de mi mochila cuando me ayudó con las bolsas. Me ofreció unas manzanas que estaban en promoción y me preguntó si ya había probado las que venían de Washington. Le dije que no, y me regaló una, sonriendo con complicidad. Ese gesto, tan simple y cotidiano, me tocó de una forma extraña. Nadie solía hacer cosas así por mí. Con el tiempo, esos encuentros casuales se hicieron frecuentes. A veces coincidíamos cerca de la panadería, otras en la caja registradora. Me contaba anécdotas breves de su día a día, siempre con ese tono pausado, como quien no tiene prisa por irse. Su nombre era Daniel. Nacido en Nueva Jersey, criado por su madre puertorriqueña y su padre dominicano, era el mayor de 4 hermanos. Me contó que de niño quería ser músico, pero que la vida lo llevó por otro camino. Trabajaba desde los 17 años, primero cargando cajas, luego como asistente, hasta convertirse en gerente de piso. Un día me esperó a la salida del mercado con 2 cafés en la mano. Me ofreció uno y me dijo que había escuchado a una clienta decir que yo hablaba portugués. «Mi madre entiende algo», me dijo riendo, «pero yo apenas distingo si me están insultando o no». Ese día, hablamos durante 1 hora, sentados en una banca al lado de la parada del bus. Me preguntó por mi país, por mi comida favorita, por mi familia. No me miraba con lástima, sino con curiosidad real, como si de verdad le importara lo que yo tenía que decir. Cuando me invitó a salir por primera vez, dudé, no por él, sino por mí. Nunca me había sentido completamente libre para dejar entrar a alguien en mi vida. Ser indocumentada no es solo un estatus, es una carga emocional que lo contamina todo. No puedes relajarte, no puedes soñar demasiado, no puedes confiar fácilmente. Pero con Daniel, algo se rompió, o tal vez algo se abrió. Fuimos a un festival de comida latina en el parque. Probamos empanadas de carne, arepas con queso, y me enseñó a decir mofongo con acento boricua. Bailamos al ritmo de una banda en vivo. Reímos hasta que nos dolió la barriga, y cuando me llevó de regreso a casa, no me besó. Me dio un abrazo largo, honesto, de esos que no piden nada a cambio. Me sentí segura, por primera vez en mucho tiempo. Queremos saber tu opinión. ¿Te identificaste con lo que acabas de escuchar? Deja tu comentario aquí abajo y recuerda suscribirte al canal para seguir acompañándonos en estas historias que nos conectan. A partir de ahí, todo fue creciendo de forma natural. Daniel no era perfecto, pero tenía una forma muy suya de hacerme sentir importante. Me mandaba mensajes de buenos días cada mañana, aunque sabía que yo estaría ocupada. Me dejaba notitas escondidas en las bolsas de compras cuando sabía que pasaría por el mercado. Me llevó a conocer a su abuela, una señora pequeña y energética que hablaba con un español entrecortado y mezclaba oraciones con rezos. Me trató como si me conociera desde siempre. Me abrazó fuerte y me dijo: «Mi hijo tiene buen ojo». Los fines de semana cocinábamos juntos. Yo le enseñaba a hacer brigadeiros. Él me mostraba cómo preparar tostones.
Nos reíamos cuando el arroz se pasaba de cocción, cuando el aceite salpicaba la sartén, cuando quemábamos pan sin querer. Eran momentos sencillos, pero tenían el sabor de lo eterno. Un domingo, mientras lavábamos los platos, Daniel me tomó de la mano y me dijo: «Si algún día quieres quedarte en este país para siempre, yo te ayudo. No porque sea tu solución, sino porque quiero ser tu compañero». Me quebré en llanto. Nadie había dicho eso por mí. Nadie se había ofrecido así, sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Fue entonces cuando empecé a imaginarme casada. No por los papeles, no por la legalidad, por amor. Porque por fin tenía sentido. Porque por fin había alguien que quería construir conmigo, no a pesar de mi historia, sino junto a ella. Me vi en un vestido blanco, caminando hacia él. Me vi celebrando con su familia, bailando hasta el amanecer, llorando de felicidad. Me vi con él, viejo, sentado en una mecedora, recordando todo lo que habíamos sobrevivido. Le conté a Irene que Daniel me había propuesto matrimonio. Su respuesta fue una mezcla de entusiasmo y una frialdad que no supe interpretar en ese momento. Me dijo que era lo mejor que podía pasarme, que casarme con un ciudadano americano era la solución perfecta, que ahora sí podría respirar tranquila. Yo le hablé del amor, de los sentimientos, de la emoción que sentía. Ella sonrió, pero sus ojos se oscurecieron apenas un segundo. «Déjame ayudarte con todo», dijo. «Tú solo disfruta de tu momento. Yo me encargo». Al principio pensé que era generosidad. Después entendí que era control. Irene comenzó a organizar todo. Me acompañaba a cada cita. Me decía qué vestido probaba mejor, qué flores combinaban más, qué invitaciones eran más elegantes. Yo no tenía familia aquí, así que le cedí ese lugar. Le di poder, le di confianza, y ella la tomó como si fuera un derecho adquirido. Pero en medio de todo ese proceso, algo cambió. Irene ya no era solo la madrina de mi boda. Era la dueña de cada decisión. Si yo mencionaba querer una canción diferente, ella hacía una mueca. Si sugería invitar a alguien que ella no conocía, ponía excusas. Empecé a sentir que me estaba casando bajo su mirada, no bajo la mía. Pero cada vez que intentaba poner límites, ella lloraba. Me decía que lo hacía por mi bien, que quería darme el día que ella nunca tuvo, que era su manera de compensar todo lo que yo había hecho por ella. Y así fui cediendo, poco a poco, silenciosamente. Porque cuando una persona te dice que eres su única familia, tú haces lo que sea para no romper ese vínculo, aunque ese vínculo ya esté podrido desde dentro, aunque esa entrega no sea genuina, sino una deuda que nunca terminarás de pagar. Yo seguía creyendo que el amor era suficiente, que Daniel y yo podríamos con todo, que Irene solo estaba confundida, que era su forma peculiar de demostrar cariño. Cerré los ojos ante señales evidentes. Ignoré comentarios extraños. Pasé por alto miradas que ya no eran dulces, sino calculadoras, porque cuando quieres que algo sea verdad, te aferras hasta sangrar. Y yo, en ese momento, necesitaba creer que por fin todo encajaba, que esa historia de amor, esa familia improvisada, esa boda planeada con tanta ilusión, eran el final feliz que merecía. Nunca imaginé que estaban preparando mi sentencia con la misma delicadeza con la que me probaban los vestidos. Nunca imaginé que detrás del encaje y las flores se escondía una traición tan profunda que me dejaría sin aliento. Los meses que siguieron al compromiso fueron una mezcla intensa de euforia, ternura y una ansiedad que se colaba en mis huesos sin previo aviso. Nunca había planeado una boda, mucho menos en otro país, lejos de mi madre, de mis tías, de esas amigas de infancia que tantas veces imaginaron conmigo cómo sería mi vestido. Estaba sola, al menos en el sentido tradicional. Pero Irene, con su energía desbordante y su voz siempre decidida, asumió ese lugar con una velocidad que no me dio tiempo de pensar. Ella se convirtió en el centro de todo, la primera en llegar a cada cita y la última en salir. Me acompañó a buscar el vestido, con libreta en mano, anotando cada detalle como si fuera una investigadora. Me hacía girar frente al espejo y decía cosas como: «Ese no eres tú. Ese vestido le pertenece a otra mujer, no a Camila». Y yo reía. Me sentía importante, cuidada,
A veces incluso me emocionaba más por verla a ella tan involucrada que por la boda misma. Decía que quería verme brillar, que tenía una lista con todo lo que una novia debía tener para atraer buena suerte. Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, algo azul. Cada uno de esos objetos, según ella, debía representar a una mujer fuerte que me acompañara simbólicamente en el altar. «Yo seré las 4 cosas», dijo un día, y me abrazó con fuerza. Las visitas a tiendas se convirtieron en rutina. Probábamos zapatos, discutíamos sobre centros de mesa, comparábamos precios de manteles. Irene era exigente. Reclamaba si algo no estaba perfectamente doblado, si la dependienta no nos atendía con respeto, si el local no ofrecía descuentos para latinas. Tenía carácter, eso siempre lo supe, pero en ese contexto parecía solo una madrina determinada a regalarme un día perfecto. Nunca lo vi como una advertencia. Daniel participaba lo justo. Decía que confiaba en nosotras, que mientras yo fuera feliz, él lo era también. Se enfocaba en conseguir los papeles necesarios, hablar con el sacerdote, coordinar a sus familiares que vendrían desde otras ciudades. Me besaba en la frente cada vez que regresaba agotada de una jornada con Irene y decía: «Gracias por tanto. No puedo esperar para verte llegar al altar». Una noche, después de revisar el catálogo de flores por 4ª vez en la semana, Irene se quedó dormida en el sofá con mi cuaderno de anotaciones sobre el pecho. Al acercarme para quitárselo, vi que en la última hoja había algo escrito con su letra, pero no era parte de los apuntes de boda. Era una lista con nombres, teléfonos, montos de dinero, nombres que no reconocí, teléfonos anotados sin ningún orden lógico, una cifra al final que parecía el total. Cerré el cuaderno rápido, como si hubiera invadido un secreto prohibido. No pregunté, no mencioné nada, pero la inquietud se quedó clavada en mi pecho como una astilla imposible de arrancar. A partir de ese día, empecé a notar cosas pequeñas, comentarios fuera de lugar, como cuando mencioné que una amiga del trabajo quería venir a la boda y ella respondió con frialdad: «Mejor solo los cercanos, ¿no crees?». O cuando me pidió acceso a la cuenta bancaria conjunta que Daniel y yo habíamos abierto para los gastos de la boda. «Solo para ayudarte con los pagos, más práctico». Yo confiaba, pero algo en su tono sonaba más a orden que a sugerencia. También estaba obsesionada con saber la fecha exacta de mi entrevista migratoria pendiente. Me preguntaba con frecuencia si había recibido alguna carta del servicio de inmigración, si el matrimonio aceleraría el proceso, si Daniel estaba dispuesto a declarar en caso de necesidad. Le resté importancia, creyendo que solo quería asegurarse de que todo saliera bien. Me preguntaba incluso cosas íntimas. ¿Cómo firmaba Daniel sus cheques? Si tenía propiedades, si ya habíamos hablado de cuentas compartidas después de casarnos. Me incomodaban esas preguntas, pero ella siempre encontraba una forma de disfrazarlas de preocupación amorosa. «No quiero que te pase como a mí. Yo confié ciegamente y terminé perdiéndolo todo», decía con voz rota. Y yo, una vez más, sentía culpa por dudar de quién me había dado tanto. Con la fecha acercándose, Irene intensificó su presencia. Se encargó de confirmar proveedores, repasar listas, presionar a los invitados para que confirmaran asistencia. Me decía que debía relajarme, que las novias estresadas terminaban con fotos feas. Me llevó a un spa, me regaló una bata de seda con mi nombre bordado, me preparó un té especial para los nervios. Incluso organizó una pequeña despedida de soltera con algunas mujeres del barrio, donde no faltó nada. Hizo un brindis por mí, por mi futuro, y juró que me amaría hasta su último día. Había lágrimas en sus ojos, pero no eran de emoción. Hoy sé que eran lágrimas de una guerra interna que yo aún no entendía. El día anterior a la boda me desperté sobresaltada, como si algo en mi subconsciente supiera lo que se avecinaba. Fui a su casa para dejar los zapatos que usaría y cuando entré, la encontré en su escritorio, hablando por teléfono en voz baja. Apenas notó mi presencia. Colgó. Me dijo que estaba organizando los últimos detalles con el salón, pero su rostro estaba tenso, distinto. Me ofreció café y fingió normalidad, pero en sus gestos había algo que ya no encajaba. Esa noche no pude dormir. Pensé en mi madre, en cómo habría sido si ella pudiera estar presente. Imaginé su voz ayudándome a vestirme, dándome su bendición. Me pregunté qué tanto habría cambiado si aún estuviera allá, en Brasil,
vendiendo dulces en la plaza, pero mi vida ya era otra. Mi realidad era esta, y en esta, Irene ocupaba ese lugar de guía, de figura materna, de pilar. En la mañana del gran día, llegó temprano con una caja blanca en la que guardaba mi velo. Lo sacó con manos ceremoniosas, como si estuviera manipulando una reliquia. Me ayudó a vestirme. Me abrochó los botones de la espalda uno por uno, en silencio. Luego se detuvo frente a mí, me miró largo rato y dijo: «¿Estás lista? Hoy se cierra un ciclo». Su tono era extraño, solemne, casi melancólico. Me acarició la mejilla, me colocó el velo con movimientos lentos y me dio un beso en la frente. No dijo nada más, pero mientras salíamos de la habitación para subir al coche que nos llevaría a la iglesia, murmuró una frase que en ese momento no comprendí. A veces, para salvar a alguien, hay que dejarlo caer. No le di importancia, no ese día, no con la emoción que sentía, no con el vestido apretándome el pecho y las manos sudando dentro de los guantes de encaje, no cuando todo lo que quería era mirar a Daniel en el altar y decirle que sí. No imaginé, ni por un segundo, que esas palabras eran una confesión encriptada, una advertencia disfrazada de amor, una sentencia que ya estaba escrita, lista para ejecutarse con precisión quirúrgica. Porque mientras yo soñaba con mi futuro, alguien más ya había decidido cuál sería mi final. El auto se detuvo frente a la iglesia a las 3:42 de la tarde. Lo recuerdo con exactitud, porque en ese momento miré el reloj del tablero, nerviosa, y pensé que no debía llegar tarde a mi propio matrimonio. Irene salió primero, ajustando su vestido azul oscuro con la mano izquierda mientras sostenía mi ramo con la derecha. Abrió mi puerta con cuidado, me ofreció su mano y me ayudó a salir como si fuéramos parte de una película antigua. Todo era perfecto, al menos por fuera. El cielo tenía ese tono dorado de los días que prometen felicidad, y los girasoles que adornaban la entrada brillaban con una intensidad casi irreal. La entrada principal estaba llena. Gente que apenas conocía se acomodaba en los bancos. Algunos tomaban fotos, otros comentaban en voz baja. La música comenzó a sonar. Un cuarteto de cuerdas interpretaba una versión suave de Canon en Re, y mi corazón palpitaba como si intentara salir de mi pecho. Daniel me esperaba en el altar. Su sonrisa era tan amplia que me costaba creer que ese hombre pudiera amarme así, sin condiciones. Llevaba un traje gris claro y una flor amarilla en el ojal, la misma que una vez me regaló en nuestro segundo encuentro, cuando le dije que los girasoles me recordaban a mi madre. Irene me colocó el velo con una suavidad exagerada. Lo acomodó alrededor de mi rostro, lo estiró por la espalda y luego se inclinó levemente hacia mi oído. Sentí su aliento tibio y el roce de sus labios cuando susurró algo que, en ese momento, interpreté como una bendición, pero no lo fue. Sus palabras exactas fueron: «Está hecho». No entendí, solo asentí con una sonrisa nerviosa y me dispuse a dar el primer paso hacia el pasillo central. Cada paso se sentía eterno. Los tacones golpeaban el suelo con un ritmo que ya no parecía solo musical, sino una especie de cuenta regresiva. La gente se levantó, algunos aplaudieron en silencio, otros soltaron suspiros. Yo sonreía. Sonreía para las cámaras, para los invitados, para el hombre que me esperaba. Pero por dentro, algo empezaba a crujir, una incomodidad que no podía nombrar. Como cuando un perfume que siempre amaste de repente te provoca náuseas, o una canción que te gustaba comienza a sonar demasiado alto. Había algo fuera de lugar, pero no sabía qué era. Llegué al altar y tomé la mano de Daniel. La suya estaba cálida, segura, y me envolvió con una ternura que calmó mis nervios. Nos miramos sin hablar. Todo estaba a punto de comenzar. El sacerdote hizo un gesto para que nos volviéramos hacia él, y fue entonces, justo cuando el primer verso de la ceremonia comenzaba, que lo escuché. El sonido fue seco, autoritario. No encajaba con el momento. Tacones pesados sobre el mármol. Botas, tal vez. 6, 8 pasos. Luego silencio. Después, una voz. «Camila Suárez, tiene que acompañarnos de inmediato. Hay una orden en su contra emitida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas». Por un instante creí que había escuchado mal. Miré al sacerdote, a Daniel, a los invitados.
Nadie reaccionó de inmediato. El silencio era absoluto, como si el tiempo se hubiera congelado. Entonces vi a los hombres, 4 agentes uniformados. 2 de ellos avanzaron lentamente por el pasillo. Uno llevaba una carpeta en la mano. El otro hablaba por radio. El tercero permanecía en la puerta, bloqueando la salida. Y el cuarto sostenía una orden oficial con mi nombre. Mis piernas temblaron. Daniel intentó interponerse, pero uno de los agentes lo detuvo con una mano firme en el pecho. «No se preocupe, señor. Solo es un procedimiento». Yo traté de hablar, de preguntar qué pasaba, de entender cómo habían llegado hasta allí, en ese momento exacto, en esa iglesia, en mi boda, pero la garganta se me cerró. Todo se volvió un torbellino de voces, flashes, gritos. Mi madre, que había viajado desde Brasil con la ayuda de Daniel, cayó desmayada. Una prima gritó mi nombre. Una niña rompió a llorar. Y yo, vestida de blanco, con el velo aún sobre el rostro, fui escoltada fuera del altar como si fuera una criminal. Afuera, las cámaras de algunos celulares ya estaban grabando. Los agentes no me esposaron, pero me tomaron del brazo con fuerza. Me subieron a una camioneta negra sin placas visibles. Dentro del vehículo, el aire olía a plástico, a miedo, a traición. Uno de los agentes abrió una carpeta y me pasó un sobre manila. En su interior había documentos oficiales, fotocopias de mi pasaporte vencido, pruebas de mi entrada irregular al país, informes sobre mi situación actual. Pero lo que me dejó sin aliento fue ver el formulario que iniciaba la investigación. En la parte inferior figuraba el nombre de la persona que había proporcionado toda esa información: Irene de Sousa Méndez. Su dirección, su número de teléfono, su firma y un mensaje: sujeta se encuentra en situación migratoria irregular. Se presentará en la iglesia San Teresa a las 4 p.m. como parte de una ceremonia privada. No pude reaccionar. Las lágrimas corrían por mi rostro, sin que yo pudiera detenerlas. No lloraba solo de miedo. Era un dolor más profundo, más crudo. Era la sensación de haber sido expuesta, de haber confiado ciegamente en una persona que te sostiene con una mano mientras con la otra cava tu tumba. Me temblaban las manos. El ramo que aún sostenía se deshacía poco a poco entre mis dedos. Los pétalos se caían uno a uno sobre el asiento de cuero como testigos silenciosos de una traición que no entendía. Pregunté por qué. Suplicaba. Nadie me miraba. Me ignoraban como si ya no fuera persona. Como si, en ese momento, hubiese dejado de existir como ser humano. Como si el vestido blanco fuera un disfraz que se había caído para revelar algo indeseable. La camioneta avanzó sin prisa, como si no tuviera apuro en llevarme. Me dijeron que me llevarían a un centro de detención temporal, que tenía derecho a hacer una llamada, que en unas horas sabría si quedaría detenida o deportada. Yo solo pensaba en Daniel, en su rostro al verme llevada, en su impotencia, en cómo le explicaría a su familia lo que había pasado, en cómo explicarme a mí misma que alguien a quien amé, como a una madre, había hecho eso conmigo. Y entonces lo entendí. Está hecho. Esas palabras que me susurró al colocarme el velo eran su código. No eran una bendición, eran una confirmación. Ella lo había planeado todo. La hora, el lugar, el vestido, cada paso, cada detalle. Yo era la marioneta perfecta en su obra, una obra que terminó con la caída más humillante de mi vida. El dolor no venía solo de la traición, sino de todo lo que implicaba. ¿Cuánto tiempo llevaba planeándolo? ¿Qué la motivó? ¿Fue envidia, resentimiento, un castigo por dejar su casa, por crecer, por formar otra familia? ¿O fue simplemente maldad? No lo sabía. Y lo que es peor, en ese momento no tenía fuerzas para preguntarlo. Solo sabía una cosa. Esa mujer a la que le confié mi vida, mi historia, mi futuro, me había entregado a las autoridades como quien se deshace de un objeto. Me había convertido en una amenaza, en un caso, en un número más dentro de un sistema que no pregunta, solo ejecuta. Y yo, todavía vestida de novia, con el maquillaje corrido y el velo rasgado, fui arrastrada hacia un lugar donde el amor ya no tenía sentido, donde los votos se rompían antes de ser pronunciados, donde la esperanza moría en silencio. El centro de detención estaba a 32 minutos de la iglesia,
pero el trayecto pareció eterno. Desde la ventanilla apenas se distinguían los árboles, los edificios, las personas. Todo se volvía una masa borrosa que pasaba frente a mí sin detenerse. Las calles que conocía, los lugares por donde había caminado con Daniel de la mano, los parques, los cafés. Todo eso ahora era un recuerdo distante, algo que pertenecía a otra mujer, una mujer libre, una mujer que ya no era yo. Cuando llegamos, los agentes no dijeron nada. Solo me bajaron del vehículo, tomaron mi bolso, mis documentos y me hicieron entrar por una puerta lateral, lejos de la vista pública. El lugar olía a humedad y cloro barato. Había un silencio pesado, interrumpido solo por el zumbido de las luces fluorescentes. Una mujer con uniforme gris me ordenó que me quitara los zapatos, el velo, las joyas. Incluso me pidieron que me deshiciera del ramo marchito que aún apretaba como si fuera una cuerda que me conectara con la realidad. Una enfermera me revisó la presión, tomó mi temperatura y anotó mis datos sin mirarme a los ojos. Después, otra funcionaria me llevó a una habitación sin ventanas, donde me entregaron una bolsa plástica con ropa usada, un pantalón de algodón, una camiseta blanca y unos calcetines demasiado grandes. Me hicieron cambiarme frente a una cámara de vigilancia, sin privacidad, sin dignidad. Cuando terminé, la mujer me entregó una manta delgada y me indicó con el dedo que debía seguirla. El pasillo era largo. Las puertas tenían códigos, cerraduras eléctricas. Todo era metal, concreto, frío. Me asignaron una celda pequeña, compartida con otra mujer. No pregunté su nombre. Ella no preguntó el mío. Nos miramos un segundo, y luego cada una se acomodó en su litera sin hablar. No había reloj, pero podía intuir que la noche caía por el ritmo de las patrullas, los pasos, los murmullos. El colchón era duro, la almohada olía a sudor ajeno, y la manta apenas cubría mi cuerpo. Lloré en silencio, no por miedo, no por ira. Lloré por el vacío, por la ausencia de respuestas, por la ceremonia interrumpida, por mi madre desmayada, por Daniel mirando impotente. Lloré por mí, por todas las mujeres que alguna vez soñaron con amor y despertaron en una celda. No dormí. Me pasé la noche repasando cada detalle. ¿Cuándo empezó todo? ¿Qué pistas no vi? ¿Qué señales ignoré? ¿Cómo una mujer como Irene, que me ayudó a sobrevivir cuando llegué a este país, pudo orquestar algo tan cruel? La imagen de su rostro me perseguía, su voz, su manera de mirarme esa mañana, el beso en la frente, el susurro, todo era parte de un ritual no de amor, sino de condena. A las 6 de la mañana, una oficial golpeó la puerta de metal y gritó mi nombre. Tenía derecho a hacer una llamada, solo una. No sabía a quién marcar. Pensé en mi madre, pero aún debía estar en shock. No tenía teléfono. Pensé en amigas, pero ninguna sabría cómo ayudarme. Entonces marqué el número de Daniel. Contestó al segundo timbrazo. Su voz era un susurro tembloroso, cargado de emoción y rabia. Me dijo que había pasado toda la noche llamando abogados, que su familia estaba movilizada, que no permitiría que me deportaran. Me pidió que no perdiera la fe, que no me rindiera, que no dejara que Irene destruyera lo que habíamos construido. Solo podía llorar. Las palabras no salían. Le pedí perdón, sin saber por qué. Y él solo repitió mi nombre, como si al decirlo pudiera protegerme. Después de la llamada, me devolvieron a la celda. Pasaron las horas sin sentido. No había ventanas, no había espejos. El tiempo se diluía. A veces traían una bandeja con comida insípida. Otras nos llevaban a una especie de patio cercado para que respiráramos. Las mujeres hablaban poco. Algunas lloraban, otras rezaban. Yo escribía en mi mente cartas que nunca enviaría. Una a mi madre, otra a Irene, otra a mí misma. Intentaba mantenerme cuerda, pero el encierro tiene una forma muy particular de comerse la esperanza. Al tercer día, una trabajadora social vino a verme. Dijo que era parte de una ONG que defendía a mujeres migrantes. Me ofreció ayuda legal, me explicó mis derechos, me preguntó si quería presentar una denuncia por traición. Le conté todo, cada detalle, desde mi llegada al país hasta el momento en que Irene susurró esas 2 palabras. Ella me escuchó en silencio. Anotó cada cosa con una seriedad que me devolvió algo de fuerza. Me dijo que no estaba sola,
que habían visto casos similares, que algunas mujeres eran entregadas por celos, por dinero, por venganza, que mi historia, aunque cruel, no era única. Me ofrecieron presentar una apelación, suspender temporalmente la deportación, solicitar una visa humanitaria. Cada término era nuevo para mí, pero cada palabra se sentía como un salvavidas. Acepté todo, firmé los papeles, di mi testimonio. Me dijeron que tendría que esperar. Esa espera fue lo más duro. No saber si me sacarían en cualquier momento, si mi nombre volvería a sonar por los altavoces, si tendría que subir a un avión rumbo a un país que ya no era mi hogar, porque por más que Brasil fuera mi origen, mi vida ya estaba aquí. Daniel, mi trabajo, mis sueños, mis raíces nuevas. Una mañana, mientras barría el pasillo junto a otras detenidas como parte de las tareas asignadas, una mujer me pasó un papel doblado. No me dijo nada, solo me lo dejó en la mano y siguió caminando. Dentro había un número de expediente, el mío, y una frase: ella sabía tu fecha antes que tú. No tenía firma, no tenía explicación, pero supe que era real, que Irene no solo había delatado mi situación, había investigado, manipulado, preparado todo con antelación. Había llamado a las autoridades con información precisa. Lo hizo por voluntad, con planificación, con intención. La traición no fue un acto impulsivo, fue un proyecto, una operación, un castigo cuidadosamente diseñado, y ese pensamiento me destruyó, porque no era solo una mujer rencorosa, era alguien que me había hecho sentir amada, y por eso dolía más. Pasaron 2 semanas en las que no hubo días ni noches, solo luces encendidas todo el tiempo, voces que gritaban números, mujeres que lloraban en sus literas. En una de esas madrugadas, me desperté con el pecho apretado, como si alguien se sentara sobre mí. Soñé que caminaba por el pasillo de la iglesia y en vez de Daniel, al final del altar, estaba Irene, vestida de negro, con una carpeta en la mano. En el sueño, yo no podía gritar, y ella sonreía. Esa imagen me acompañó incluso despierta, cada vez que cerraba los ojos, cada vez que intentaba pensar en otra cosa. Me convertí en alguien que no reconocía, una versión rota de mí misma, una mujer sin voz, sin nombre, sin pasado. Pero entonces recibí una carta. Una funcionaria me la entregó durante el almuerzo. Estaba escrita a mano, era de Daniel. Me decía que estaba luchando por mí, que había contratado a un abogado especializado en migración y violencia emocional, que había pruebas, que varias personas habían testificado a mi favor, que no estaba sola. En ese momento algo cambió, una chispa, una minúscula luz dentro de toda esa oscuridad. Me aferré a esa carta como quien se aferra a la orilla después de estar a punto de ahogarse. La leí una y otra vez, me la aprendí de memoria, era mi ancla. Y por primera vez, desde que me quitaron el vestido de novia, supe que tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. Esta historia merece ser compartida y reflexionada. Déjanos tu comentario con lo que más te impactó y por favor, suscríbete para seguir descubriendo juntos relatos que nos hacen sentir y pensar. El cuerpo aguanta mucho más de lo que uno imagina, pero el alma no. El alma se deshilacha de forma silenciosa, como un hilo que nadie nota hasta que todo se rompe. Y eso fue lo que me pasó a mí. No fue solo el encierro, fue la forma en que la realidad se deformaba día tras día, la forma en que tu nombre deja de tener peso y te conviertes en un número, una ficha, un registro entre miles. Era la primera vez en mi vida que me sentía verdaderamente invisible. Los primeros días me despertaba esperando que alguien dijera que todo había sido un error. Pero nadie lo dijo, nadie vino, nadie tocó la puerta con esa noticia que uno espera como quien espera un milagro. Solo el ruido metálico de las puertas abriéndose y cerrándose, los pasos pesados de los guardias y los suspiros ahogados de otras mujeres que, como yo, habían sido arrancadas de su vida. Comencé a sentir que ya no tenía piel. Todo me dolía. Me dolían las luces encendidas toda la noche. Me dolía la comida sin sabor. Me dolían los gritos que escuchaba de otras celdas. Pero lo que más me dolía era el eco que quedaba en mi cabeza después de recordar una y otra vez la última imagen de Irene. Sus ojos fijos en mí, su silencio calculado, su
Está hecho, como si fuera una oración sagrada. Esa frase me taladraba la mente. Dormida o despierta, no podía quitármela de encima. Un día, durante el horario de recreación, me acerqué a la reja del patio y me senté en el suelo. No para descansar, para observar. Comencé a fijarme en los detalles. Los barrotes oxidados, los nombres rayados en las paredes, los dibujos de niños que otras internas habían hecho con lápices prestados. Una mujer llamada Rebeca me ofreció una hoja de papel y un lápiz. Dibujé una flor, un girasol, y cuando terminé, me puse a llorar como una niña, porque me di cuenta de que ni siquiera podía recordar el olor exacto de las flores en mi boda. Después de eso, empecé a escribir en mi mente, historias, recuerdos, listas. Me prometí que, si salía de allí, escribiría todo, cada instante, cada traición, cada grito que nunca salió de mi garganta, cada vez que me sentí muerta en vida, porque algo en mí sabía que esa historia no podía terminar allí, que nadie merecía desaparecer de esa manera. La rutina era siempre la misma. A las 6 en punto, las luces se encendían como una bofetada de neón. Luego el desayuno, una bandeja plástica con algo que parecía avena y un pedazo de pan duro. Después, una fila larga para el baño. Agua fría, apenas unos minutos. Luego esperar, esperar y esperar. A veces venía una trabajadora social, a veces una enfermera, a veces nadie. El tiempo era un enemigo que no se movía. Pero un día, algo cambió. Una mujer llamada Teresa, que trabajaba en la administración del centro, me llamó a una oficina. Tenía el rostro cansado, pero los ojos amables. Me ofreció una silla y me habló en voz baja. Me dijo que había recibido información adicional sobre mi caso, que alguien muy cercano había aportado datos clave para mi defensa. Me mostró un documento, una declaración firmada por Daniel. En ese texto, él explicaba cómo Irene había asumido el control de cada detalle de la boda, cómo insistía en saber mi rutina, mis horarios, mi estatus legal. Adjuntó capturas de mensajes, audios, pruebas de que Irene había actuado con premeditación. Incluso mencionó una conversación que había tenido con ella semanas antes del evento, en la que Irene dejaba entrever que a veces es mejor cortar de raíz lo que no puede crecer derecho. Esa frase me heló la sangre. Era exactamente lo que ella decía cuando hablábamos de personas que habían cruzado líneas morales. En ese momento entendí que para Irene yo había cruzado esa línea, tal vez por crecer, por enamorarme, por dejar de depender de ella. Para alguien como Irene, la independencia ajena era una amenaza directa, y yo la había amenazado con algo tan simple como amar a alguien más que a ella. Con esa declaración, el abogado de Daniel pudo solicitar una audiencia especial. La defensa se basaría en una figura legal compleja pero posible, ser víctima de una denuncia maliciosa con motivación emocional. Un acto de manipulación intencionada para perjudicar a una persona vulnerable. Teresa me explicó que no era un camino fácil, pero que si lograban demostrar que Irene tenía una relación de poder y dependencia emocional sobre mí, la ley podría reconocerme como víctima. Todo esto me devolvió una parte de mí, pequeña sí, pero suficiente. Suficiente para levantarme al día siguiente con ganas de mirar por la ventanilla minúscula de la celda, de escuchar el nombre de otras internas, de volver a hablar. Volví a escribir. Esta vez, en papel. Pedí hojas, lápices. Empecé a escribir cartas. Una para mi madre, otra para Daniel, otra para mí misma y una para Irene. Esa carta era la más difícil, no porque no supiera qué decir, sino porque me dolía admitir cuánto la había amado, cuánto me había dolido su traición. Escribí línea tras línea con la mano temblorosa. Le dije que no entendía por qué lo había hecho, pero que, a pesar de todo, no le deseaba mal, porque había aprendido que cargar odio solo alimenta la cárcel invisible en la que uno se encierra. Y yo ya tenía suficientes barrotes a mi alrededor como para sumar otros dentro de mí. Después de semanas de silencio, un guardia me entregó un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía. Era yo, de niña, en Brasil, sentada en el porche de la casa de mi abuela, con un girasol en la mano. En el reverso, una frase escrita a lápiz. A veces el amor enfermo se disfraza de cuidado. Nada más. Ninguna firma. Pero supe que había sido Irene.
Su letra era inconfundible. No entendí si era una confesión, una disculpa o un último intento de justificar lo que había hecho. Pero esa frase me acompañó en silencio durante toda la noche, porque resumía con precisión lo que había vivido. Un amor enfermo, un cuidado que ahogaba, una ayuda que se convirtió en cárcel. Y fue entonces cuando sentí, por primera vez, que algo dentro de mí se soltaba, como si un nudo viejo y apretado comenzara a aflojarse, porque entendí que no todo lo que se llama amor es amor, y que a veces la mayor liberación viene de nombrar las cosas por su verdadero nombre, aunque duela, aunque rompa, aunque te deje sola frente a tu reflejo. Esa madrugada, sin que nadie me viera, me levanté de la litera, caminé hacia la pared de concreto y dibujé un girasol con el dedo. Solo eso, un girasol, porque incluso en los lugares más grises, algo dentro de mí seguía buscando la luz. Durante muchos días me resistí a mirar hacia atrás. Me aferraba al presente inmediato, a la estructura rígida del encierro, como si la rutina pudiera protegerme de las preguntas que ardían bajo mi piel. Pero una noche, tumbada en mi litera, supe que ya no podía seguir evitando la verdad. Necesitaba volver al principio. Necesitaba entender cuándo comenzó todo, dónde se quebró lo que yo creía inviolable. Irene no siempre fue así, o al menos no lo mostraba. Era una mujer fuerte, de esas que caminan como si supieran exactamente hacia dónde van, aunque por dentro estén rotas. Tenía una energía contagiosa, una voz segura, una mirada que imponía respeto. Había llegado a Estados Unidos muchos años antes que yo, huyendo de una historia que nunca contó del todo. Hablaba de su pasado como quien relata una novela trágica, con nostalgia, pero también con rabia contenida. Decía que lo había dado todo por amor, que había venido tras un hombre que prometió una vida y luego la abandonó por otra. Nunca hablaba de él por nombre, solo lo llamaba el cobarde. Lo más que supe es que lo había conocido en Salvador, que él ya tenía papeles y que, después de casarse, la trajo a Nueva Jersey. Pero a los pocos meses, él se fue y ella se quedó, con deudas, con miedo, con un idioma que no dominaba y una vergüenza que nunca se sacó de encima. Con el tiempo, construyó su mundo en base a supervivencia. Se convirtió en una mujer práctica, calculadora. Trabajó limpiando casas, cuidando niños, cocinando para otras familias. Aprendió a moverse en la sombra, a entender cómo funcionaban las grietas del sistema. Nunca volvió a confiar en los hombres, pero se rodeó de mujeres jóvenes a las que llamaba sus hijas de lucha, chicas como yo, solas, recién llegadas, con más esperanza que experiencia. Yo fui una más en esa fila. Cuando la conocí, estaba agotada. Me había mudado 3 veces en un mes. Tenía los pies llenos de ampollas por caminar largas distancias, y mi inglés no pasaba de un sorry mal pronunciado. Ella me vio y me dijo: «Tienes cara de buena, pero aquí la bondad no paga el alquiler». Me ofreció una cama en su casa, comida caliente y un consejo: «Nunca te enamores más de lo que puedes perder». Pensé que era una advertencia dura, pero con el tiempo entendí que era una confesión. Durante años viví en su mundo. Un mundo de reglas no dichas, de favores que se pagaban en silencio. Irene era generosa, sí, pero esa generosidad venía con un precio. Un precio que al principio no noté, porque la deuda emocional se paga lentamente. Te hace sentir que debes agradecer por siempre, que no tienes derecho a crecer sin permiso, que la libertad solo es válida si se comparte con quien te ayudó a caminar. Cuando empecé a tener mi propio dinero, mis propias decisiones, ella lo disfrazó de orgullo. Decía que estaba feliz por mí, que yo era su ejemplo, pero había algo en sus ojos que no concordaba con sus palabras. Una tensión que se volvía más visible cuando hablaba de mi independencia, cuando mencionaba a Daniel, cuando soñaba en voz alta. Yo hablaba del futuro y ella hablaba del pasado. Siempre encontraba forma de recordar todo lo que había hecho por mí. Si no fuera por mí, aún estarías limpiando baños por $5 la hora. Yo te abrí las puertas de este país, no lo olvides. Al principio, tomaba esas frases como parte de su personalidad fuerte, pero luego comencé a sentirlas como anclas, como cadenas invisibles que me recordaban que, en su mundo, mi libertad era una amenaza. Y entonces vino Daniel. Con él llegó algo que Irene no podía controlar: el amor,
un amor limpio, libre, sin deuda, un amor que no nacía del dolor, sino de la esperanza. Daniel nunca me pidió nada, nunca me recordó mis errores. Me amó como si yo no viniera con cicatrices, como si no tuviera que pagarle con gratitud eterna. Y eso, para Irene, fue insoportable. Poco a poco, comencé a ver su incomodidad disfrazada de cuidado, sus advertencias disfrazadas de preocupación. Los hombres siempre prometen y después se van. Estás muy ilusionada, Camila. No quiero verte destruida como yo. Ten cuidado con la gente que se enamora de tu historia y no de ti. Palabras que a veces me hacían dudar, que sembraban una inquietud que crecía como maleza. Pero lo más doloroso fue recordar los momentos en que la sorprendí observándome desde la puerta mientras hablaba con Daniel por teléfono, o los silencios largos después de que él pasaba a buscarme, o aquella vez que entré en su habitación sin tocar y la encontré borrando mensajes de su celular. No dije nada. No quería creerlo. Pensé que era celos pasajeros, tristeza por verse desplazada. Pero era más que eso. Después de la boda fallida, mientras estaba detenida, comencé a reconstruir el rompecabezas. Recordé aquella noche en que Irene me pidió ver mis papeles para ayudarte con la cita migratoria. Recordé cómo insistía en tener copias de todo por si acaso. Cómo sabía con precisión mis fechas, mis movimientos, mis horarios. Cómo un mes antes del casamiento me ofreció ayuda con una llamada a una amiga del consulado para confirmar algunos datos. No sospeché. No quería sospechar, pero todo estaba ahí. Incluso la forma en que eligió la fecha de la boda tenía sentido. Era justo una semana antes de mi siguiente revisión migratoria. Un momento vulnerable, un punto exacto entre la esperanza y la incertidumbre. Ella no solo eligió el vestido, eligió el escenario del crimen. Convirtió el altar en una trampa, las flores en evidencia y el amor en carnada. Y lo más perturbador fue descubrir que no lo hizo sola. Había llamado a las autoridades con semanas de anticipación. Había preparado documentos. Había entregado información personal. Irene no solo quería que me atraparan, quería que lo hicieran allí, frente a todos, con vestido blanco y ramo en la mano. Quería humillarme, destruirme en el momento más alto, porque en su lógica enferma, eso era justicia. Porque para alguien que nunca pudo rehacer su vida, verme a mí construyendo la mía fue una provocación intolerable. Y entonces entendí que no fue por dinero, no fue por papeles, no fue por venganza simple, fue por algo más oscuro, la necesidad de controlar, de ser indispensable, de recordarme que, incluso cuando creía estar volando, era ella quien sostenía las alas. Y si no era con gratitud, sería con miedo. Esa revelación me partió en dos, porque más allá del dolor, lo que sentí fue una tristeza inmensa, una compasión que me hizo llorar en silencio durante horas, porque Irene también fue una víctima, de otros, de su historia, de su abandono, pero eligió convertirse en verdugo, y eso nadie se lo impuso, lo eligió ella. En la celda, con esa verdad latiendo en mis entrañas, sentí que algo dentro de mí se liberaba. Ya no necesitaba entenderla, ni justificarla, ni perdonarla. Solo necesitaba soltarla, dejar de cargar con un vínculo que había nacido del cuidado, pero que terminó siendo una prisión emocional, porque hay lazos que no se cortan con tijeras, se cortan con silencio, con distancia, con dignidad. Y fue ahí, justo ahí, cuando por primera vez me sentí más fuerte que su sombra. El día en que la abogada me miró a los ojos y me dijo que había una forma de pelear, que existía una ruta legal posible, algo dentro de mí se quebró y al mismo tiempo se sostuvo. No era una promesa, no era garantía de libertad, pero era una posibilidad, una chispa. Y después de tantos días caminando en la oscuridad, cualquier destello se sentía como un faro. Su nombre era Laura Navarro. Tenía el tipo de voz que no sube ni cuando está molesta. Había trabajado por años con mujeres como yo, con historias donde lo legal y lo emocional se entrelazan como una trampa de alambre. Me explicó con detalle que mi caso podía calificarse dentro del marco de una visa específica, la visa U. No la conocía, nunca había oído hablar de ella, pero en su voz había certeza y en sus palabras
dirección. La visa U es un alivio migratorio otorgado a víctimas de ciertos crímenes que han sufrido abuso físico o mental y que están dispuestas a colaborar con las autoridades para investigar o procesar a los responsables. Se había creado para proteger a personas vulnerables que, como yo, habían sido traicionadas desde adentro, desde lo íntimo. Laura me dijo que lo que Irene había hecho se alineaba perfectamente con lo que la ley considera manipulación emocional con consecuencias legales. Su objetivo no había sido ayudar a que la ley hiciera justicia. Su objetivo había sido usar la ley como un arma, como una venganza. Para presentar la solicitud necesitábamos evidencia, algo más que mi testimonio, algo que pudiera demostrar que lo suyo no fue una simple denuncia, sino una estrategia de daño con conocimiento de causa. Laura pidió acceso a los mensajes, a los correos, a cualquier audio, a cualquier rastro que pudiéramos rastrear. Daniel, desde afuera, se convirtió en una pieza clave. Recolectó todo. Entregó capturas de pantalla con mensajes de Irene semanas antes de la boda, donde ella preguntaba con insistencia sobre nuestras citas migratorias, nuestros planes, las fechas exactas. Había un mensaje, en particular, que se convirtió en una especie de confesión anticipada. Hay cosas que no se construyen sobre terreno inestable. A veces hay que demoler antes de levantar algo nuevo. Laura subrayó esa línea 3 veces y me la leyó en voz alta. Me preguntó si entendía su alcance. Yo asentí sin decir palabra, porque sí, lo entendía. Y también entendía que Irene había elegido cada verbo con intención quirúrgica. Pero el punto de inflexión vino con un documento inesperado. Una trabajadora del registro civil, donde habíamos hecho los trámites preliminares para el matrimonio, se presentó voluntariamente con una declaración escrita. Dijo que recordaba claramente a Irene porque le había parecido inusualmente inquisitiva. Preguntaba si la boda estaría registrada formalmente en la base de datos federal, si ese registro generaba notificaciones automáticas, si el sistema compartía información con inmigración. En ese momento, nadie pensó que esas preguntas tenían un propósito oculto, pero ahora, vistas con la perspectiva del daño, cada una era un paso más en la trampa. Con ese testimonio, sumado al de Daniel, al mío y a las pruebas digitales, Laura logró armar un expediente que comenzaba a tener fuerza. No solo estábamos demostrando que Irene me conocía íntimamente, estábamos demostrando que usó esa cercanía como una herramienta para manipular el sistema, que no actuó como una ciudadana preocupada por la ley, sino como alguien que diseñó con precisión un acto de aniquilación emocional y legal. Durante las entrevistas con Laura, cada recuerdo me desgastaba. Hablar de Irene no era fácil. Cada palabra que pronunciaba sobre ella era como arrancarme una costra que ya había empezado a formar piel nueva. Pero también era necesario, porque en cada sesión, al reconstruir los hechos, no solo ayudaba a mi defensa, me ayudaba a mí, a recuperar la narrativa de mi propia historia, a volver a ser la autora, no el personaje manipulado por otro. En una de esas reuniones, Laura me preguntó si estaba dispuesta a declarar en caso de que el caso escalara. Si podía enfrentar a Irene en un proceso legal. No supe qué decir. El miedo me cruzó como un rayo, no por temor a ella, no por lo que pudiera hacer, sino por lo que me quedaba por decirle, por lo que aún dolía, porque, aunque había entendido su traición, aún había una parte de mí que buscaba sentido, que no quería aceptar que tanto amor entregado había sido solo parte de una estrategia. Laura lo entendió sin que yo lo dijera. Me ofreció tiempo, pero también me recordó que no todas las batallas se pelean con furia. Algunas se libran con verdad, y que la justicia, cuando se sostiene en el coraje, no necesita gritar, solo necesita estar bien contada. Mientras el proceso avanzaba, el centro de detención se volvía más ajeno. Ya no me sentía parte de ese lugar. Sabía que mi historia estaba saliendo de esos muros, que afuera alguien estaba escribiendo mi nombre en papeles que podían cambiar mi destino. Pero aún así, el encierro seguía siendo duro. Cada noche era una prueba. Cada comida, cada mirada, cada sueño interrumpido por gritos de otras internas. Había mujeres que no hablaban, otras que solo rezaban, algunas que se cortaban en silencio con los bordes de las bandejas. El dolor era un idioma común, pero cada una tenía su propio acento.
Yo encontré consuelo en escribir. Llenaba hojas con fragmentos de recuerdos, dibujaba girasoles, escribía diálogos imaginarios con mi madre, inventaba finales alternativos para mi historia, finales donde Irene me abrazaba en el altar y me decía que todo estaba bien, finales donde yo no temblaba al escuchar mi nombre en voz alta, finales donde podía volver a confiar sin miedo, pero también escribía la verdad, la más cruda, la más dolorosa. Escribía cómo se siente perderlo todo en el instante más feliz, cómo la felicidad se puede volver una prisión, cómo una palabra puede destruir una vida si se pronuncia con suficiente odio. Y esas palabras, aunque dolían, también me sanaban, porque me recordaban que seguía viva, que seguía entera, que lo que Irene había intentado romper no era irrompible. El expediente se cerró con una solicitud formal al Departamento de Seguridad Nacional. El argumento estaba claro. Había sido víctima de una denuncia intencionalmente maliciosa, con motivaciones personales y consecuencias devastadoras. Un acto planeado desde dentro de mi red de confianza. La petición incluía una suspensión de deportación y el inicio del proceso para obtener la visa U. Era una carrera contra el tiempo, pero era también un primer paso hacia la libertad. El día que firmé la solicitud, Laura me miró con una mezcla de respeto y ternura. Me dijo que no todas las mujeres que llegan a esa instancia lo hacen con la cabeza en alto, que muchas llegan rotas, y que yo, aún con el corazón hecho trizas, no había dejado de contar, no había dejado de creer. Y fue en ese momento, con el bolígrafo en la mano y la mirada fija en mi nombre escrito en ese papel, que entendí algo que cambiaría todo para siempre. La justicia no es solo una sala de juicio, no es solo una sentencia o un documento oficial. A veces, la justicia es ese momento en que te miras al espejo, reconociendo tus cicatrices, y aún así dices, sigo aquí, y esta vez nadie me va a callar. La soledad dentro de un centro de detención no se parece a ninguna otra. No es como la soledad de estar lejos de casa o la de no tener con quién hablar un domingo por la tarde. Es una soledad más cruda, más áspera, más física, una que se mete bajo la piel y se aloja en los huesos. No importa cuántas mujeres compartan la celda, no importa si oyes pasos o voces al otro lado del muro. La verdadera soledad, la que vivía allí, no tenía nada que ver con el número de personas alrededor, sino con la ausencia total de alguien que te nombre con amor. Hay algo que ocurre cuando pasas días sin escuchar tu nombre en un tono familiar, cuando las únicas veces que lo pronuncian es para contarte malas noticias o para que firmes papeles que te recuerdan que estás a punto de ser enviada de vuelta a un país que ya no sientes tuyo. Cada vez que alguien decía Soares, mi cuerpo se tensaba, como si el apellido se hubiera transformado en una alarma. Ya no era un nombre, era una advertencia. Comencé a evitar los espejos. No porque me avergonzara de mi reflejo, sino porque cada día me costaba más reconocerlo. Mi cara estaba más delgada, mis ojeras más marcadas, mis labios resecos, pero lo que más me costaba mirar eran mis ojos, no por lo que mostraban, sino por lo que ya no tenían. Había una ausencia de brillo, una quietud inquietante, como si alguien hubiese apagado la última luz de un faro y dejado la costa a merced de la tormenta. Los domingos eran especialmente duros. Se sentían como una herida abierta, porque afuera la gente estaba con sus familias, horneando pan, viendo televisión, almorzando en patios con niños corriendo. Aquí dentro, los domingos eran como un eco prolongado, más silenciosos que los otros días, más lentos, más llenos de pensamientos. En esos momentos era cuando más deseaba que mi madre me hablara al oído, como cuando era niña, cuando me decía que todo iba a pasar, que todo lo que se rompe se puede volver a armar. Pero ella estaba lejos, y mi única compañía real era una manta que no abrigaba y un colchón que olía a humedad. Empecé a notar que otras internas me miraban distinto, algunas con compasión, otras con recelo. La historia de lo que había pasado en mi boda había circulado por los pasillos como un rumor de fuego. Unas decían que me habían arrestado frente al altar, otras que había sido una trampa de un hombre celoso. Nadie conocía la historia completa, pero todas entendían la traición, porque en ese lugar
Casi todas habíamos sido traicionadas de alguna forma. Por un marido, una amiga, una promesa rota, un sistema. Era el idioma común, la traición como punto de partida. Una mujer salvadoreña, de unos 50 años, me dijo un día mientras compartíamos el almuerzo: «Te rompieron en tu mejor momento. Eso es lo que más duele, ¿verdad?». Y sí, lo era, porque el dolor no solo venía del encierro, venía del contraste, del recuerdo fresco de una iglesia llena de flores, de un vestido blanco, de un amor que me esperaba al final del pasillo. Me habían arrancado de una promesa viva para lanzarme a una jaula sin aire. Los días eran todos iguales, pero también eran todos distintos, porque la mente, en su necesidad de sobrevivir, empieza a inventar formas de resistir. Me aferraba a los pequeños gestos, una carta de Daniel que llegaba de vez en cuando, una sonrisa de la mujer que repartía el pan, un rayo de sol que entraba por la rendija de la puerta durante las mañanas. Esas pequeñas cosas eran mis anclas, eran lo que me impedía soltarme por completo. Pero no todo eran gestos amables. Había momentos oscuros, mujeres que perdían el control y gritaban toda la noche, peleas que estallaban por lo más mínimo, un lugar en la fila, una palabra malentendida, un recuerdo mal pronunciado. Una noche, una interna golpeó la pared hasta hacerse sangrar. Gritaba que no podía más, que la dejaran ir. Los guardias entraron, la sujetaron entre 4 y la arrastraron por el pasillo. Su voz se apagó al doblar la esquina, pero su llanto se quedó con nosotras toda la noche. Ver eso me hizo darme cuenta de lo cerca que estamos todos de rompernos, de lo delgado que es el hilo que sostiene nuestra cordura. No importaba cuán fuerte hubiera sido afuera, adentro, todas éramos vulnerables. Todas éramos niñas pequeñas con miedo a la oscuridad. Me convertí en alguien más callada, observaba más de lo que hablaba. Aprendí a leer los silencios, a distinguir los tipos de llanto. Hay uno que es de nostalgia, otro que es de rabia, otro más que es de agotamiento. Yo los reconocía porque los sentía todos, cada uno, en distintos momentos del día. Había noches en las que lloraba sin lágrimas, otras en las que soñaba que estaba de nuevo en casa, con mi madre, viendo novelas de la tarde, oliendo arroz con ajo, y al despertar, el choque era tan violento que me faltaba el aire. En medio de esa vida suspendida, Laura seguía trabajando por mí. Me enviaba noticias, actualizaciones, copias de papeles. Cada sobre con su sello era una bocanada de aire. Me contaba que el caso avanzaba, que habían aceptado parte de las pruebas, que la posibilidad de una audiencia era real. Me pidió que me preparara para declarar, para ser escuchada por un juez, y aunque esa idea me llenaba de miedo, también me devolvía algo que había perdido: voz. La preparación para esa audiencia fue interna. No había sala de juicio todavía, pero yo ya me enfrentaba todos los días a la peor jueza de todas, yo misma. Me juzgaba por no haber visto las señales, por haber confiado ciegamente, por haber entregado mi corazón sin preguntar si me lo devolverían intacto. Pero también, poco a poco, comencé a defenderme, a decirme que no era mi culpa, que la bondad no era una debilidad, que confiar en alguien que te salvó una vez no es ingenuidad, es humanidad. Escribí esa defensa en una hoja que luego rompí, no porque me arrepintiera, sino porque ya no la necesitaba en papel. La tenía grabada en el pecho. Era mía, era mi verdad, y estaba lista para decirla. En uno de los últimos días antes de la notificación formal de la audiencia, una joven oficial me entregó un paquete. Venía de Daniel. Era un dibujo, hecho por su sobrina pequeña. En él estábamos él y yo de la mano, con un corazón entre nosotros y una casa detrás. Abajo, con letras torcidas, decía: «Mi tío dice que el amor verdadero siempre gana». Ese dibujo lo guardé como un tesoro. Lo doblé con cuidado. Lo puse dentro del forro del libro que leía y cada noche lo miraba antes de dormir. Porque en ese dibujo había algo que no me podían quitar. Una historia que aún no había terminado. Un amor que resistía. Una esperanza que, por más golpeada que estuviera, seguía de pie. Como yo, como mi nombre. Como esa parte de mí que, a pesar de todo, no había dejado de creer. Todo cambió con una llamada inesperada.
El reloj marcaba las 3:18 de la tarde cuando una de las oficiales del centro me buscó. No era la habitual. Esta tenía un andar apurado, el cabello recogido con fuerza y una carpeta de cartón gastada bajo el brazo. Me pidió que la acompañara sin explicaciones. Caminamos por los pasillos grises en silencio, pasando por puertas metálicas que se cerraban tras de nosotras con un sonido seco y áspero. Me llevaron a una pequeña sala sin ventanas. Había una mesa, 2 sillas, una lámpara colgando del techo y una pantalla encendida. En la pantalla aparecía la imagen de Laura. Tenía el rostro iluminado, pero su expresión era seria, no tensa, concentrada. Me saludó con una voz que ya me resultaba familiar, pero en esa ocasión tenía una energía diferente. Me pidió que respirara hondo, que me sentara, que la escuchara con atención. Me explicó que durante las últimas semanas había insistido en revisar cada elemento del caso con lupa. Había entrevistado a personas del entorno de Irene, incluso antiguos empleadores y conocidos que, aunque al principio no querían hablar, terminaron cediendo. Una de esas personas era un funcionario jubilado del registro civil, alguien que, por casualidad, había estado presente el día que Irene entregó los documentos para la ceremonia religiosa. Laura detuvo la explicación, sacó un papel de la carpeta y lo acercó a la cámara. Era una transcripción. Al parecer, en una revisión interna de procedimientos, encontraron una grabación de seguridad correspondiente a la fecha en que Irene estuvo allí. Era un sistema antiguo que grababa audio ambiente como medida de respaldo administrativo. Una práctica poco común, pero que ese lugar aún mantenía. La grabación, aunque de mala calidad, tenía partes audibles, y en una de ellas, Irene aparece hablando por teléfono mientras esperaba ser atendida. La conversación fue breve, pero suficiente. Se escucha su voz diciendo: «No te preocupes, la novia va a estar en el altar a las 4 en punto. Tengo todo listo. Solo falta que ustedes entren cuando les dé la señal. El resto ya está hecho». Laura pausó ahí. Me miró a través de la pantalla. Me preguntó si estaba bien. Yo no podía hablar. Sentí una presión en el pecho tan fuerte que pensé que no me llegaría el aire. Ya está hecho. Las mismas palabras que me había susurrado al colocarme el velo. Las mismas que había confundido con ternura, con emoción. En esa grabación esas palabras no tenían dulzura. Tenían cálculo, tenían control, tenían poder. Esa grabación lo cambiaba todo. Ya no era solo un conjunto de testimonios, suposiciones y vínculos emocionales. Era una prueba directa. Una voz, una intención clara y grabada. En términos legales, era dinamita. Laura me explicó que ese material había sido enviado al fiscal del caso, que ahora se abría una nueva vía. No solo se trataba de suspender la deportación. Ahora Irene podría ser procesada penalmente por conspiración, fraude y abuso de confianza. Escuchar eso me generó una mezcla confusa de sensaciones. Por un lado, sentí una validación profunda. Como si, por fin, alguien más pudiera ver lo que yo había sentido desde el fondo de mi dolor. Por otro lado, me enfrenté a una emoción que no esperaba, tristeza, porque aunque Irene me había destrozado, también me había salvado, porque fui parte de su vida, porque le confié mis secretos, porque la quise, y ahora, la imagen que tenía de ella se desmoronaba por completo, sin posibilidad de reconstrucción. Laura me preguntó si quería participar en el proceso penal, si quería declarar, si estaba lista para enfrentarla. No respondí en ese momento. Me dijo que podía pensarlo, que no era obligatorio, que bastaba con la grabación y las pruebas ya recopiladas. Pero algo en mí ya sabía la respuesta. No era cuestión de venganza, era dignidad, era necesidad, era justicia. No la de los jueces ni los fiscales, la mía. La interna, la que me debía a mí misma. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo de la celda con la espalda contra la pared y repasé toda mi historia desde el principio, desde que llegué al aeropuerto, temblando con mi pasaporte vencido, desde la primera vez que conocí a Irene, desde la vez que cocinamos juntas por primera vez, desde la noche que me abrazó cuando lloré por miedo a que me deportaran. Todo estaba ahí, en mi memoria, con matices, con contradicciones. No todo había sido oscuro, y quizás eso era lo más doloroso. Recordé nuestras risas,
nuestras canciones en la cocina, nuestros paseos al mercado brasileño los sábados. Irene sabía preparar pão de queijo mejor que nadie. Sabía doblar la ropa con una precisión casi obsesiva. Tenía una risa que se le escapaba en estallidos cuando veía algo que le sorprendía. Era una mujer con historia, con heridas, y aún así eligió traicionarme. Y entonces comprendí algo que cambió la forma en que veía todo. El daño no borra el pasado, solo lo ensucia, pero sigue ahí. El amor que sentí por ella fue real. Las cosas buenas que compartimos también lo fueron. Y quizás eso era lo más cruel de todo, que el monstruo no siempre tiene garras ni dientes afilados. A veces tiene tu voz, tu comida favorita, tu manta sobre los hombros cuando estás enferma. A veces, el monstruo te abraza mientras te hunde. A la mañana siguiente, cuando la trabajadora social vino a buscarme para la revisión médica de rutina, le pedí papel y bolígrafo. Escribí una carta, no para Irene, no para Daniel, para mí, para la mujer que había sobrevivido, para la Camila que aún estaba entera. Le escribí que estaba orgullosa, que había caído desde muy alto, pero que no se había roto, que le habían arrebatado su boda, su libertad, sus certezas, pero no su fuerza, no su esencia, no su verdad. Guardé esa carta dentro de mi Biblia, entre las páginas del Salmo 91, que mi madre siempre me decía que era para protección. Y al cerrar ese libro, sentí que cerraba algo más. Una etapa, un ciclo, un dolor. No era olvido, era cierre. Una costura firme sobre una herida abierta. Más tarde, cuando Laura me llamó de nuevo, le confirmé que sí, que quería declarar, que quería mirar a Irene a los ojos, no para herirla, no para gritarle, sino para que supiera que no me había vencido, que incluso en su acto más calculado, más frío, más cruel, ella no había logrado lo que más deseaba, destruirme desde adentro. Y en ese momento, en medio de la sala sin ventanas, con las luces parpadeando y el eco de mis pasos al salir, supe con absoluta certeza que estaba lista, que no era solo una víctima, que ya no era solo una historia rota, era una voz, era una verdad que merecía ser escuchada. Y esta vez, sería yo quien tendría la última palabra. La sala del tribunal era pequeña, casi modesta, con paredes beige y un aire acondicionado que zumbaba de forma constante, como si intentara calmar los nervios de quienes pasaban por allí. Me senté en la silla designada, frente al estrado, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Llevaba una blusa blanca prestada por una voluntaria de la organización que me ayudaba, y un pantalón negro que había usado solo 2 veces antes. Sentía el corazón latir en la garganta, pero la mirada de Laura, desde el otro lado de la mesa, me sostenía. No estaba sola. Esta vez, no más. El juez era un hombre mayor, de cejas gruesas y voz grave. Revisaba papeles con una paciencia solemne. A su lado, una intérprete aguardaba en silencio, lista para traducir cada palabra con precisión quirúrgica. En el fondo de la sala, Daniel, vestido con su chaqueta de siempre, los ojos enrojecidos pero fijos en mí. Y ahí estaba también ella, Irene, sentada en un banco lateral, con un abrigo largo, el rostro maquillado con perfección, como si intentara mantener una dignidad que se deshacía en sus propias manos. No me miró. O tal vez sí, pero no con los ojos de antes. Cuando me pidieron que hablara, la sala entera pareció reducirse al sonido de mi voz. Comencé despacio. Narré mi llegada al país, mis primeros pasos, los días de frío y miedo. Conté cómo conocí a Irene, cómo me acogió, cómo se volvió mi familia en tierra extraña. Hablé de las cenas, de los abrazos, de los secretos compartidos. Luego, pausadamente, relaté cómo ese cariño comenzó a doler, cómo el control se disfrazó de cuidado, cómo el amor se volvió deuda, cómo su voz, que antes me calmaba, se volvió el eco de mi encierro. No lloré. Cada palabra que pronuncié era un ladrillo en el puente que construía de vuelta hacia mí misma. Cuando describí el día de la boda, cuando mencioné el vestido blanco, los girasoles, la sonrisa de Daniel, sentí que algo en mí se estremecía, pero me mantuve firme, porque esa era mi verdad, y nadie, ni siquiera ella, tenía derecho a negarla. Laura presentó las pruebas, los mensajes, las declaraciones,
la grabación, la frase «ya está hecho», reproducida en audio frente al juez, fue como un disparo sin pólvora, silencioso pero letal. Irene no reaccionó, se quedó inmóvil, como si en ese momento entendiera que su voz, que siempre usó para guiarme, también era ahora la cuerda que deshacía su disfraz. Cuando el juez terminó de escuchar todo, hizo una pausa larga, muy larga, como si las palabras necesitaran asentarse en la sala antes de ser transformadas en decisiones. Finalmente, con una voz serena, dictó que el proceso de deportación quedaba suspendido, que se autorizaba la continuidad del trámite para la visa U, dada la naturaleza del delito cometido en mi contra, y que se iniciaría una investigación penal contra Irene por conspiración, manipulación y falso testimonio. No entendí todo de inmediato. Solo sentí el suspiro contenido de Daniel desde el fondo de la sala, las lágrimas de Laura, el silencio absoluto de Irene. Luego vino la traducción, y después el silencio se volvió alivio. No salté, no grité, solo cerré los ojos y respiré. Después de tanto tiempo, respiré como si fuera la primera vez. Al salir del tribunal, sentí el sol en el rostro, un sol cálido, real, vivo. No era el sol que entraba por rendijas, ni el que soñaba desde la celda. Era el sol de la libertad. Caminamos hasta la acera. Daniel me tomó de la mano. No dijimos nada. No hacía falta. En sus dedos encontré la paz que tanto había buscado. Pasaron semanas. Mi vida cambió de forma lenta, pero firme. Me mudé a un pequeño departamento. Comencé terapia. Recuperé el trabajo con la señora a la que cuidaba antes de todo. Me reencontré con viejas amigas que habían temido acercarse. Mi madre, desde Brasil, volvió a dormir tranquila. Y Daniel se convirtió no en mi salvador, sino en mi compañero. Porque después de todo, entendí que nadie te salva de verdad si tú no decides salvarte primero. Un día, abrí una caja que había guardado por meses. Dentro estaba el vestido de novia, arrugado, manchado, con el velo aún anudado. Lo extendí sobre la cama. Lo miré largo rato, no con odio, no con tristeza, con gratitud, porque ese vestido, símbolo de una tragedia, también fue testigo de mi renacimiento. No lo tiré, lo lavé, lo doblé con cuidado y lo guardé de nuevo, porque algún día, si la vida quiere, caminaré hacia el altar con un vestido nuevo. Pero este quedará como prueba de que sobreviví al día en que todo se quebró. Hoy camino distinta, más despacio, sí, más atenta, pero también más segura, porque cada paso que doy no está marcado por miedo, sino por la fuerza de quien ha tocado fondo y aún así eligió levantarse, porque esta historia, aunque llena de sombras, también está hecha de luz. A ti, que llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por escuchar mi voz, por acompañarme en cada página, en cada respiración, en cada caída y cada ascenso. Espero que mi historia te recuerde que incluso en el momento más oscuro, incluso cuando todo parece perdido, hay una salida. A veces no es rápida, a veces no es fácil, pero siempre es posible. Y si tú también has sido herida, traicionada, silenciada, quiero que sepas que mereces algo mejor. Mereces amor, mereces libertad, mereces paz. No estás sola. Tu historia también importa. Tu verdad también merece ser dicha. Si te conmovió esta historia, si sentiste algo dentro de ti despertar, te invito a ver el siguiente video que ya está en tu pantalla. Porque cada historia que contamos, cada verdad que compartimos, es un paso más hacia una vida más digna, más libre, más nuestra. Gracias por estar aquí. Con todo mi corazón, Camila.